Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traemos al detalle esa noticia que ha estado circulando ya en algunas redes, en algunos medios especializados, pero que no se ha generalizado. Y aquí te traemos la confirmación y la exclusiva de la nueva colección de monedas de Harry Potter. Y lo hemos titulado Harry Potter y la moneda secreta de Inglaterra, porque justamente es la primera vez que la Casa de Moneda Real de Inglaterra se involucra en la emisión de una moneda en donde se presentan los caracteres, los personajes de la novela de Harry Potter. Entonces es muy interesante, además tiene muchas características especiales que la hacen altamente deseable por los coleccionistas y estoy seguro que a los fans de Harry Potter les va a encantar. Lo primero que debemos notar pues es esta primera emisión que ya está a la venta, ya está disponible, de hecho ya se está agotando. Si tú visitas la página de la Royal Mint, te vas a dar cuenta de que ya hay muy pocas monedas. Entonces, todas las monedas que se van a ser parte de esta colección, porque no han salido todas, se pueden encontrar en diferentes presentaciones y en diferentes metales. Las tenemos en oro y en plata, desde un cuarto de onza de oro hasta las 2 onzas de oro, por ejemplo, en el caso de la plata, hasta las 5 onzas de plata. Y también tenemos, como decía, diferentes presentaciones porque tenemos la moneda de plata sin circular, la moneda de plata en estado proof y una muy especial en la que ha hecho mucho énfasis la Casa de la Moneda Real Inglesa, que es la moneda coloreada, lo cual se logró con la combinación entre técnicas de acuñación tradicional y técnicas láser. Entonces también es una moneda muy exclusiva y muy buscada. Aquí tenemos pues algunas de esas variantes. Aquí podemos ver al detalle esta moneda mucho más grande. Al reverso va a estar el retrato de la reina de Inglaterra y esa es una de las cosas que más ha resaltado en esta colección, porque es una colección en la cual se pretende hacer un doble o yo diría incluso un triple homenaje. Es decir, se elabora para celebrar los 25 años de la novela de Harry Potter. La primera vez que se publicó fue en 1997, pero también se elabora para conmemorar a la fallecida reina Elizabeth II y aquí viene la característica que la Casa Real señala como exclusiva. Es una de las pocas colecciones de monedas que va a presentar un cambio en el rostro del gobernante. Es decir, una parte de esta colección va a traer el rostro de Carlos III y eso lo hace altamente buscada por los coleccionistas. Entonces, decía yo un triple homenaje porque tenemos el homenaje a Harry Potter y a sus personajes, tenemos el homenaje a la reina Elizabeth y tenemos pues la distinción u homenaje en el cambio de rostro al nuevo rey Carlos III. Aquí podemos ver el detalle del color, realmente es una moneda muy bonita, para todos los fans yo creo que les va a encantar, ¿no? Vemos allá un Harry Potter niño, un Harry Potter que se ve hasta tierno y dice ahí en letras pequeñas 25 años de magia. Otra característica que destaca mucho es que tiene un sello de imágenes latentes que lo vemos en el costado izquierdo de la moneda, que dice el número 25 y cuando giras la moneda, obviamente la luz se refracta diferente. Ya hemos explicado cómo funciona esto en otros videos, pero hay un cambio en cómo se refleja o refracta la luz y lo que tenemos entonces es el rayo icónico de la frente de Harry Potter. El número 25 cambia y se transforma en ese rayo. Entonces yo creo que es un detalle muy bien pensado y lo vamos a encontrar en varias monedas de esta colección. Sin embargo, no en todas. Pero va a ser muy interesante verlo. Trataremos de conseguir una de estas monedas para el canal. Aquí vemos más a detalle lo que platicábamos, ¿no? Que es justamente la imagen latente. Incluso ahí si ponemos atención, pues alcanzamos a ver el rayo y cómo se vería si movemos la moneda. En este caso estamos viendo la moneda de oro. Aquí vemos uno de los otros diseños que es justamente el Howard Express. En este caso se trata de la moneda a color, que de nuevo esta característica o esta distinción de que es una moneda coloreada con tecnología láser ha sido de lo más destacado por la Casa de la Moneda Real y muy celebrado por los coleccionistas del mundo, porque ahí apreciamos el grado del trabajo y del detalle elaborado por el artista. Realmente muy significativo.
pues vemos ahí, por ejemplo, una declaración que hacía la propia editorial de las novelas de Harry Potter, que estaban muy complacidos, dicen, porque esta moneda realmente refleja la magia que nosotros quisimos expresar y las personas prácticamente se sienten en el andén a punto de partir junto a Hogwarts. Eh, pues vemos aquí todavía una imagen aún más ampliada de la moneda que nos da cuenta de esos pequeños pero muy significativos detalles. Un gran trabajo sin duda. Aquí tenemos la versión en plata y oro, que tampoco le pide nada a la otra, ¿eh? O sea, vemos una característica siempre de esta Casa Real de la Moneda, pues es el alto grado del detalle con el que elabora sus piezas y no se quedó atrás en esta ocasión. Eh, a mí me parece que es una moneda muy bien elaborada y que desde el punto de vista cultural y artístico, desde luego que valdría la pena tener en la colección, en particular a quienes les gusta, de nuevo, pues esta novela. De hecho, en la moneda de oro, del lado derecho, se puede ver más fácilmente el rayo, ¿no? Mientras que en la izquierda vemos el número 25, en la de plata, en la de la derecha por la forma en que refleja la luz y ya estamos viendo el icónico rayo de Harry Potter. Continuamos. Vemos aquí justamente la línea de tiempo de cómo se están emitiendo o librando estas monedas. La de Harry Potter y Howard Express, que ya vimos anteriormente, están disponibles actualmente, pero créanme que están volando, las están arrebatando de los anaqueles, las están arrebatando de la página web. Si tú entras ahora mismo a la página de la Royal Mint, te vas a dar cuenta que varias de estas monedas ya no están disponibles, ya aparecen sin stock. Varias otras todavía están disponibles. También tiene mucho que ver con cuál moneda y en qué presentación te interesa, debido a que tienen un tiraje o un número de acuñación muy distinto. Pero para que te des una idea, la que más se acuñó tiene 15.000 piezas o fueron 15.000 ejemplares los que se acuñaron y salieron a la venta. La que menos tiene, que es la moneda de oro de 2 onzas, son únicamente 100 piezas. Es una moneda súper exclusiva, solamente hay 100 de ellas en todo el mundo y no va a haber ni una más. Y a pesar de ello también se está vendiendo. Es también la más cara dentro de la serie, porque no solo porque es de oro, sino porque es la que tiene más oro. Hay una versión más pequeña que es 1/4 de onza. Entonces, pues los precios ya decíamos varían desde 11 libras, un precio bastante accesible para cualquiera, hasta un precio de 5.215 libras por la moneda de oro con denominación de 200 libras. Y vemos esta variante que para la Casa Real es muy significativa o muy destacable de cómo cambia el reverso, el rostro del gobernante. Eso no sucede en todas las colecciones que han salido a la venta y han sido muy puntuales en indicar que van a ser poquísimas las colecciones que van a presentar esa característica y que por lo tanto pues las hace un poquito más valiosas o un poquito más raras desde la perspectiva numismática. Como vemos en pantalla habrá otros dos diseños, el de Dumbledore y el de Hogwarts tal cual, que salen en 2023, pero no conocemos todavía las imágenes de esos grabados, vamos a estar atentos para traérselos a ustedes en cuanto sean anunciados. Déjame saber en los comentarios si te gusta Harry Potter, déjame conocer si tú comprarías alguna de estas monedas para tenerla en tu colección, ya sea porque te gustan las monedas o porque te gusta Harry Potter. Y también cuéntame cuál te gustó más, cuál te gustaría tener. Recuerda que si eres nuevo en el canal y te gustó este contenido, te invito a suscribirte, a darle like, a compartirlo con todos tus contactos, que me apoyas muchísimo con eso. Y desde luego te traeremos mejor contenido cada nuevo video. Nos vemos y hasta la próxima.